20:07 en la República del Paraguay. Tenemos a otro sector. Por un lado, la cuestión de salud pública sensible, hablamos con el ministro. Ahora, el otro sector sensible, el empleo, la economía, la gente, ¿qué va a pasar después? ¿De qué manera hay que actuar? Quiero saludar primeramente y agradecer su tiempo y la presencia de la señora Guillermina de Inglach. ¿Puede ser? Sí, perfecto. Ella es presidenta del centro que nuclea a las medianas y pequeñas y medianas empresas en el Paraguay, y también al doctor Eduardo Pérez David, que es abogado laboralista, y ya quiero arrancar con él con esta pregunta. Doctor, ¿cómo el Estado hoy tiene que intervenir para salvar al sector privado y por ende también los puestos laborales que están en riesgo, doctor? Bueno, lo que voy a decir no lo estoy diciendo yo, sino lo dice la misma OIT a través del director general. En estos días ha precisado justamente que las decisiones de manera correcta, eficaces, van a hacer que de alguna forma se libre la batalla entre la permanencia, la sobrevivencia o el colapso. Entonces el Estado tiene que ver todas las posibilidades financieras a su alcance para tratar de soportar, de sostener a los actores del trabajo, ya sea del sector empleador como del sector de los trabajadores. Entonces, en esa situación hemos visto en otros países, como el caso de España, donde existe una política de seguridad social, donde desde el vamos prácticamente este sistema ha subsidiado al trabajador hasta un 75% de los salarios, cosa que aquí hemos visto lamentablemente un tratamiento bastante desigual para el sector formal en relación al sector público y en relación al sector informal, porque acá el más castigado es el sector formalizado de la economía, claro, tanto empleadores como trabajadores. ¿De qué manera? Porque aquí, evidentemente, el Estado se endeudó para gran parte pagar al sector público, que tiene garantizado su salario por lo menos un par de meses más. Pero no hay ese dinero ni esa voluntad, porque evidentemente están esperando, dicen ellos, una crisis, muy celosos, y esta inacción podría terminar en una catástrofe financiera para el Paraguay, a no ser que el Estado ponga pecho y ayude al sector legalmente constituido, las empresas que necesitan ese oxígeno para no cortar esa cadena de pago, que es precisamente los puestos laborales, doctor. Correctísimo. Nosotros tenemos que entender que en el sector de la economía existen tres sectores que siempre han ganado mucho dinero: los agroexportadores, los ganaderos y el sector financiero. El sector financiero ganó en el año 2018 $421 millones las utilidades. Y en el año 2019, que no fue un buen año, tuvieron 16.3% más de utilidades. Y ese sector financiero hoy día se cruza de brazos y especula, no arriesga absolutamente nada para ayudar tanto al sector empleador con créditos blandos a largo plazo y con quitas incluso, con meses de gracia o años de gracia, y también para el sector de los trabajadores. Acá, para acceder a un crédito, prácticamente las condiciones son bastante usurarias para el momento en que vivimos. Y el otro sector que a mí me gustaría llamar la atención es el sector cooperativo. El sector cooperativo, que debería ser solidario con sus socios, sí, absolutamente no ha planteado algo concreto para tratar de ayudar al trabajador, porque la mayoría de sus asociados son trabajadores dependientes e independientes. Entonces son dos sectores que han estado muy ausentes, y el Estado, si el sector financiero se ha cruzado de brazos para ver cómo la gente se desespera y no puede acceder a un crédito, también el Estado ha estado en la misma situación. El Estado no ha tomado intervención seria con el sector financiero para tratar de respaldar a estos dos segmentos de la población bastante importantes. Doctor, todos los sectores están mencionando en este momento que es una situación totalmente atípica, nunca antes vivida, una situación de emergencia bastante delicada, ¿no? ¿Es posible modificar, hacer los cambios legales necesarios para que el IPS finalmente dé el auxilio que todos estamos necesitando? Por supuesto, si hay voluntad política se puede hacer todo. El IPS, hay que convenir de que el IPS no tiene dentro de su normativa legal el subsidio al desempleo, que es lo que más o menos se salvó con esta ley de emergencia económica.
y con el decreto reglamentario que hasta ahora no sale. Todo el mundo estamos esperando que salga el decreto reglamentario, que saldría entre hoy y mañana, según dicen. Entonces, le ha dado la posibilidad al IPS de pagar ese subsidio, no por desempleo, sino por suspensión de los contratos de trabajo, porque la cesantía es un término jurídico totalmente diferente a la suspensión de los contratos. Hay que distinguir eso. Entonces, si existe esa voluntad política, que ya lo tenemos con la ley en vigencia para todo este tiempo de la cuarentena, entonces lo que necesitamos es financiar esa caja y simplificar los trámites en el Ministerio de Trabajo de tal forma que el IPS pueda realmente llegar a los trabajadores del sector formal. Porque acá nosotros sostenemos que los trabajadores del sector formal que reciben un salario mensual son los que mueven realmente la economía con las compras que realiza nuevamente al sector informal, los que venden un remedio refrescante en la calle o a una persona que está produciendo empanadas y está vendiendo a un copetín, etcétera. Es el trabajador asalariado el que mueve la economía. Entonces, cuando vemos que el sector asalariado es descuidado, lo que vamos a conseguir con esto es que justamente tengamos un mayor desempleo y una mayor precarización de sus condiciones de vida. Ahora, ¿cómo, Eduardo, y a la señora también, le convencemos al gobierno para que establezca una línea y diga a los bancos, cedan los créditos a las empresas que están queriendo salvar mano de obra? Porque aquí hay que salvar mano de obra. ¿Cómo los convencemos? Primero a las autoridades y luego a los bancos. Las medidas que debe adoptar el gobierno, reitero, tienen que ser de manera rápida, coordinada y por sobre todas las cosas eficientes para lo que realmente la población requiere. Porque eso, reitero, va a determinar la supervivencia o el colapso de este sector de la economía. Imagínense ustedes el sector de la economía de las MIPYMES, que me va a corregir la señora si me equivoco, incide en las unidades productivas del país, o sea, la cantidad de empleadores del país, estamos hablando de un 80% de empleadores que son MIPYMES, que contratan de 1 hasta 50 trabajadores. Así mismo. Y de esa cantidad de MIPYMES, el 30% están en el sector de los servicios, justamente el sector más afectado. Entonces, si el gobierno no tiene respuesta para este sector, vamos a tener una cantidad de desempleados nunca vista en el Paraguay. Y eso significaría realmente un retroceso tremendo, porque nosotros como país mediterráneo dependemos mucho de las economías grandes del Mercosur, Brasil y Argentina. Y tanto Paraguay como esos países hoy día están con grandes dificultades económicas. Y sobre ese tema, doña Guillermina, precisamente tu sector, muchos dicen que MIPYMES o varias empresas que tienen esta característica, las pequeñas y medianas, no van a pasar el mes de abril. Así mismo. Estamos realmente pasando una crisis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como dice el abogado, los bancos, dependemos de los bancos. Y yo creo que es el momento en que ellos también se pongan la camiseta de Paraguay, la albirroja, y que pongan de su parte para las MIPYMES. Porque imagínate que vos te vas, Banco de Fomento, Crédito Agrícola, te dan un cierto meses de gracia. El banco privado no. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces acá es como que ellos están guardando el dinero, no sé para qué, ¿verdad? Como estamos escuchando todo lo que ganaron y no es capaz de dar un poquitito más. Nosotros lo único que queremos es que nos den meses de gracia, que nos dé la oportunidad. Si hacemos un préstamo, por lo menos 8 meses o 12 meses para que nos recuperemos y luego empezar a pagar. Pero no, hoy hago el préstamo y mañana ya estoy pagando. Bueno, y si el sector privado no te puede dar, ¿qué le pedís vos al gobierno, al Ejecutivo en este caso? ¿Qué le pedirías? ¿De qué manera intervenga para que, si no hay plata del sector privado, que venga el sector público, pero que sea una ayuda y no un marco financiero de ganancia finalmente? ¿Qué le pedirías, doña Guillermina? Y yo le pediría que el gobierno establezca resoluciones, ¿verdad? Que diga, todos los bancos de ahora en más van a dar este porcentaje de dinero, ni más ni menos. Si tienen que ganar,
pues van a tener que esperar también ganar un poco más, ¿verdad? Pero que el gobierno ponga esa orden. Yo no sé si eso se hace con resolución o con decreto, ¿verdad? Pero obviamente eso no se puede hacer, dice, ¿verdad? Porque los bancos son privados. Vos no vas a permitir ganar menos que él o que yo. Entonces todos queremos ganar los bancarios. Pero si hay una resolución o que el gobierno establezca que diga no, al 7% todos los bancos con 6 meses de gracia. Ahí yo creo que va a ser una gran ayuda para todos. Pero acá solamente tenemos Banco de Fomento y Crédito Agrícola. El 7% es una cifra elevada para las microempresas. Es elevada. Para todos los que ellos ganaron debería haber sido 3%, ¿verdad? Porque esto no va a durar siempre. Esto es momentáneo. Tal vez un año o un año y medio, ¿verdad? Que después ya van a recuperar todo otra vez ellos. Pero eso necesitamos. En el caso del sector privado, me voy con el doctor Eduardo, no quiera porque no va a ser rentable para ellos. Sí. ¿Hay posibilidades en las cuestiones legales para proteger ese sector de mano de obra, de puestos laborales, de que el Estado pueda, en cierta manera, con créditos internacionales, asumir esa responsabilidad y proteger a las empresas legalmente constituidas y que tiene un sector importante de empleados que cotizan al IPS? Por supuesto que sí. Nosotros vamos a poner el ejemplo de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, ustedes saben que el gobierno, el Estado, ha establecido un tope para los bancos en años anteriores. Dijeron que venía el apocalipsis más o menos del sector bancario, pero sin embargo siguen hasta hoy día dentro del rubro de tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces, acá el Estado puede hacer eso. Y estamos en una situación totalmente atípica, donde la crisis nos va a ganar si nosotros no tomamos algunas medidas que también sean atípicas. Algunos legisladores han planteado la posibilidad de que se deje de pagar la deuda externa, capital e intereses de la deuda externa, que para este año el gobierno tiene que desembolsar 770 millones de dólares aproximadamente, ¿verdad? Entonces, si la crisis es mundial, yo no creo que las entidades financieras internacionales no puedan tampoco esperar que se le pague la deuda externa. Es una de las alternativas. La otra alternativa es que el Instituto de Previsión Social tiene 1.200 millones de dólares en el sistema financiero. No sabemos cuánto es el interés que se le paga al IPS, pero las autoridades del IPS han hecho una maniobra desde el punto de vista administrativo al interior del IPS, donde el IPS de los fondos jubilatorios ha prestado dinero a los fondos, al área de salud, al área médica. Entonces, a través de una figura de fideicomiso. Entonces, con un 4 o 5% de ganancia se han prestado ellos mismos a sí mismos, garantizándose ellos mismos de su propiedad. Pero para acá muy no lejos, doctor, recuerden que IPS prestó plata a una empresa privada. Sí. Cuando su titular era el actual titular de Hacienda. Creo que fue 60 millones de dólares. Así Sí. mismo es, Sí. así mismo. Pero O sea, ellos te insisten que IPS no puede prestar plata. No estamos diciendo que IPS preste plata, pero que un fondo internacional a través de IPS o la banca pública permita que el sector privado que quiere mantener su puesto laboral acceda a ese crédito. claro. Pero Así mismo. hay que llevar en cuenta que la AFD ahora puso a disposición de las entidades Sí. financieras y cooperativas, tengo entendido, 2.5% de interés. Sí. O sea, existe dinero, pero ¿por qué las entidades financieras y las cooperativas no toman ese dinero para ayudar a la Porque no les es población que rentable. ¿Y no? No, Pero- no es negocio para las empresas. Bueno, pero Pero todavía acá no no se funciona trata de que eso. alguien haga entonces negocios. tiene que el Ejecutivo bajar línea. Por doctor. supuesto. Claro, así es. Acá tiene que decir, bueno, El Estado. El Estado. El claro, Ejecutivo Estado. y el Legislativo. Sí. Ahora, Eduardo, como abogado laboralista, ¿cuál es el panorama de aquí a un par de meses cuando no exista esa intención? Y si existe, es mínima esa intención, ¿cuál es el panorama de las empresas, de esas personas? Muchísimas van a cerrar, ¿y dónde van a terminar? En el Poder Judicial. Sí. Procesos laborales que pueden llevar años y años. Mientras tanto, ¿qué hace esa persona desempleada? Así mismo es, pero acá se viene un desempleo masivo si es que no se toman medidas. Eso es imposible y acá quiero hacer unos cuestionamientos, si me permiten, ¿verdad? Sí. Vamos a tener desempleo masivo contestando a lo que dice Aníbal y la población en general va a sufrir las consecuencias, pero acá quiero hacer algunas puntualizaciones.
Las empresas, las MIPYMES, y le hago una crítica muy constructiva acá a la señora y al grupo empresarial, nos han demostrado que no tienen un fondo de reserva para las contingencias que se presenten. No puede ser que un empleador no tenga posibilidad de aguantar 1, 2 o 3 meses de una situación crítica. Primera cuestión. La segunda cuestión, los trabajadores tampoco tienen una educación financiera donde todo lo que cobran a fin de mes se sobreendeudan y gastan más de lo que cobran cada fin de mes. Entonces, ese trabajador es indispensable que tenga una educación financiera, y esa educación financiera, ya sea del mismo Estado o los mismos empleadores, tienen que hacerlo. Y la tercera pata en este tema es que el Estado queda demostrado que no tiene una política de seguridad social para dar respuestas a las contingencias que se presenten. Las políticas de protección social han fracasado en el mundo. Nos ha demostrado eso. Las políticas de salud, la cobertura que debe tener la población han fracasado. Y Paraguay necesita imperiosamente diseñar una política de seguridad social que genere respuestas a la población en general en cuanto a las contingencias que se le presenten. ¿De cuánta gente desempleada estamos hablando en tu sector, Guillermo? Y nosotros, según todo lo que se ha presentado ya por el Ministerio, más de 600 personas desempleadas. ¿Cuántas empresas forman parte de tu gremio? De mi gremio están 150 socios. ¿Cuántas ya presentaron la cesación? Área de Asunción. De los microempresarios todavía muy poco, porque son uno o dos, ¿verdad? Que son los que mueven. Tenemos en Mingaguazú, en Hernandarias, que ahí es diferente el movimiento que acá. Ellos siguen todavía trabajando, están todavía generando un poco de dinero. Obviamente hay restaurantes que dice, señora, yo tengo 10 en IPS y ahora no voy a poder pagar. Y no sé qué hacer, me dice. Bueno, hay una alternativa que es hacer un acuerdo con el personal y decirle, bueno, vamos a trabajar 50% un grupo, 50% el otro grupo. Se puede hacer eso, ¿verdad? Pero si no generas luego nada, si no hay luego trabajo, entonces ¿para qué lo voy a tener yo también al 50%? Entonces ahí está un poco la controversia. El tema que dice acá el abogado es cierto, pero ¿quién está preparado para esta contingencia? ¿Quién está preparado? Nadie. Y nuestra educación financiera, obvio, ni los empresarios, ni los empleados, ni nadie tiene esa educación. Sí o sí vamos a caer en esto y necesitamos mucho. Tenemos una ley que es la 4457, que es la MIPYMES, y el que ahí dice el tema del fondo de garantía, que nunca se puso en acción, nunca. Siempre estuvo en el papel. Ahora, con este problema, en una semana ellos hicieron el fondo de garantía, imagínate. Y eso hace que nosotros también estemos mal ahora, porque nunca tuvimos acceso a un crédito blando, nunca. Veníamos siempre peleando por eso. Queremos un crédito blando, 6 meses de gracia, 12 meses de gracia, pero nunca hubo eso. Entonces, obviamente, ahora nos encontramos con esto y ¿qué tenemos que hacer? Atenernos a lo que los bancos quieran. Claro, hablando de bancos, estaba leyendo hoy que una empresa, un hotel acá en la zona de Asunción, sí, tuvo que cerrar porque los bancos le rechazaron créditos porque justamente, y es lo que está pasando con varias pequeñas, medianas y grandes empresas, le dice, ¿y tu proyección económica? No, nada. Entonces, vos sos riesgoso para mí, no tengo plata para vos. Esa es la respuesta al sector privado. Sí, ahí tiene que entrar justamente el Estado a poner ese dinero que puede conseguir, que tiene, pero que está ahí esperando y viendo de cómo se desarrolla. Sí. Pero también convengamos que la inacción puede terminar en una devastación económica y financiera. Así mismo. Correctísimo. Tenemos que poner ejemplo a la Argentina. Argentina habilitó un correo electrónico en la cual se le podía denunciar al banco que negaba los créditos a los empleadores, ¿verdad? Entonces acá no hay ni siquiera señales del Poder Ejecutivo, fundamentalmente del Poder Ejecutivo, de bajar la línea en lo que acabas de decir, ¿verdad? O sea, estamos en una situación totalmente de incertidumbre cuando que la respuesta debería ser justamente certidumbre, tener criterios y tener planes para apoyar al sector laboral. Suficiente con la incertidumbre en salud pública y otra vez la incertidumbre en la cuestión financiera económica te mata. En todo caso, danos esa certidumbre
Estado de proteger a tus grandes empresas, de oxigenarle económicamente porque puede conseguir, porque dicen que Paraguay está bien internacionalmente, Sí. pero no hay respuesta, esperando que finalmente despida y termine con 3 millones de desempleados. Y ya en el sector tuyo están, y la experiencia del caso que conoces Sí. vos es terrible. Es terrible y encima no sabes qué hacer. ¿A dónde acudimos? Y A para este- eso están los bancos. A este ritmo, ni siquiera los bancos, aquí a poco tiempo, van a Tendremos- recibir esas ganancias Sí. que venían recibiendo, porque si, ojalá que no ocurra, tenemos 3 millones de empleados, el 50% de la población paraguaya. Si a una empresa legalmente constituida le están negando porque su proyección no es buena, Sí, mucho menos le va a dar a ese desempleado. sí, Así es. Y es una cadena. así mismo. Una pregunta para la señora Guillermina. El tema de la reactivación económica nos va a costar mucho a todos, ¿no? Sí. Y es una cadena, ¿no? Porque si el empleado finalmente queda sin trabajo, ¿con qué dinero va a ir al súper a reactivar nuevamente la economía? Entonces le pregunto, esta cifra que usted dio de 600 desempleados solamente en pequeñas y medianas empresas, ¿puede ir en aumento si las pymes están en manos del criterio de un banco privado en lugar de un Estado que diga, bueno, estas son las reglas de juego, así debemos actuar, así van a actuar los bancos, así vamos a salvar los empleos? Así mismo. Nosotros en el tema de los empleados, de que esto se va a reactivar o no, yo creo que sí. Tenemos esperanza, ¿verdad? Eso es lo único que no se pierde, porque tenemos muchas cosas acá, somos ricos en materia prima, hacemos, sobre todo el tema del campo, ¿verdad? Tenemos mucho de eso. Yo creo que va a ser, el tema es que tenemos que aguantar, ese es el tema. Tenemos que aguantar y tenemos que ajustarnos los cinturones, creo que todos, porque acá ya no hay empleador ni empleado, estamos todos juntos. Acá ya no existe esa diferencia. Entonces tenemos que pelear, tenemos que luchar. Las microempresas yo creo que son los que van a sobrevivir más. ¿Por qué? Porque tiene 1 o 2 empleados. Y o es su hermana, o es su sobrino, o es su tío. Y vos con eso podés llegar a un acuerdo. No es lo mismo una persona extraña, ¿eh? Entonces yo creo que con eso podemos todavía. Y acuérdate que las micro y pequeñas son los que van a reactivar la economía. Ellos son. Eso que genera 100.000 guaraníes, eso es lo que va a hacer que esto vuelva a funcionar. Obviamente ahora estamos totalmente atados de manos y pies. Yo te voy a decir, yo soy empresaria y yo tuve que hacer ese acuerdo con mi gente. Tengo 6 personas conmigo, soy una pequeña, y hicimos un acuerdo para poder mitad trabajar y mitad ir a su casa. No deja de cobrar su dinero ni tampoco deja de trabajar, ¿verdad? Tuve que hacer eso. No sé hasta cuándo, no sé hasta cuándo. Hasta que no sé, ya diga, no tengo más nada para pagarte, tal vez, ¿verdad? Pero nosotros somos una industria. La industria, por ejemplo, es muy difícil que pare por parar nomás, porque somos una cadena que tiene que darle a mucha gente esa solución, ¿verdad? Es lo que estuvo diciendo la ministra. La cadena de las imprentas, para los farmacéuticos, para los supermercados, todo depende de las industrias, microindustrias. Y esos son los que están moviendo ahora un poquitito, porque dejamos de facturar más del 75% en 2 Muchísimo. meses. Eso es muchísimo. Yo en mi vida, yo tengo 27 años de trabajo en mi empresa, nunca he pasado por esto. De así, en un mes que caiga tan mal, tan fuerte. Y sinceramente es recortar, hacer los ajustes para no cerrar. Y estar trabajando poquitito, producir esto, producir aquello a medias. Vos sabés que los grandes empresarios son los que compran de las micros y pequeñas. Si ellos no están activando, nosotros tampoco vamos a tener trabajo ni vamos a cobrar. O sea, es una cadena, como dijo el señor, que todos tenemos que darnos de comer. Entonces no puede parar ninguno de los 3, ni el pequeño, ni el mediano, ni el micro, ninguno. Nosotros tenemos que estar Claro, pero para reactivando continuar necesitas oxigenarte. tenemos ahora Claro. estos tres meses que nos dijo, no vas a pagar IPS, pero dentro del 4.º mes me va a hacer en 18 cuotas más mi cuota de junio. Y yo todavía no vendí nada. ¿Cómo voy a hacer para pagar eso? Voy a tener que hacer un préstamo. ¿Para qué? Y hacer un préstamo, una empresa, para pagar cuentas, eso es lo último. Eso ya es para irte camino a la derrota. No se puede. No tienes que hacer un préstamo para producir, generar, no para quedarte estático. ¿Entendés? Y eso es lo que nosotros ahora estamos esperando tipo el gobierno, porque el gobierno todavía no sabe también qué hacer, hacia dónde ir. Y nosotros también estamos así. No hay reglas claras. No hay un informe claro que nos diga, señores, esto va a ser así durante estos 6 meses.
y ya no se habla más. Pero no, acá todos los días aparece algo nuevo. Y al respecto, justamente, como decía ella, necesita ese dinero, ese oxígeno para producir. Y te pregunto a vos, doctor, con relación al sector laboral, ¿nos convendría más, ya que el sector privado bancario no está en condiciones, no quiere porque no va a ganar, bueno, que ahí aparezca, insisto con eso, el tema de los fondos de reserva del Estado? ¿No le convendría más, en vez de subsidiar a 3 millones de desempleados en un par de meses, poder ayudar, no es lo ni condonar ni regalarle, sino que darle un crédito blanco con 2 años de gracia y 5 o 6, dependiendo del monto, sí, de financiación? ¿No conviene más hacer eso que subsidiar a desempleados? O calzar Por supuesto. al Banco Nacional de Fomento, como tiene que ser, quizás el BNF el prestador. Bueno, acá lo que tenemos que establecer, o sea, el Estado tiene que establecer criterios y nosotros tenemos que reclamarle esos criterios. Ocurre que los análisis de riesgo en los bancos, ellos lo siguen haciendo como si fuese que estemos en una situación totalmente normal, que la economía está funcionando y que todo el mundo vive feliz en sus respectivos lugares de trabajo. Toman la carpeta y analizan. Entonces, en una situación de esta naturaleza no se puede estar haciendo análisis de riesgo del prestatario, o sea, del que quiere prestar dinero. Y ahí voy a contestar lo que es tu análisis, Carlos. La reserva monetaria que tiene nuestro país, escuché que son de 8.000 millones de dólares. Algunos economistas plantean que incluso se pueda utilizar 2.000 millones para generar esos fondos de garantía o fondos de soporte, de apoyo. Y entiendo que todas esas posibilidades deberían realmente barajarse y que utilizando esos fondos se tenga posibilidades de que no se analice el riesgo como lo están haciendo ahora en primer término y se otorguen los créditos a largo plazo con baja tasa de interés y que haya posibilidades de que tanto el sector empleador de las MIPYMES como del sector de los trabajadores formales que están registrados en IPS accedan a esos créditos. Por eso te decía la importante intervención de IPS, por un lado. Y acá no es la cuestión de ganar plata, sino que reactivar la economía y rápidamente. Así Claro. mismo, sí. Nosotros tenemos que tener los meses de gracia, Sí. calculo yo, o sea, todos dicen que esto va a llevar casi 6, 7 meses más, ¿verdad? Porque el tema es que cuando termine la cuarentena, ¿quién de nosotros va a salir en un lugar público a arriesgarse? Vamos a tomar nuestras precauciones unos meses más, seguramente, ¿verdad? Y seguramente allá por diciembre podemos sentarnos a tomar una cervecita seguramente en público, pero de aquí a diciembre, ¿qué va a soportar la economía? Entonces, necesitamos meses de gracia de tal forma que hoy día tanto los trabajadores, los empleadores tengan capacidad de financiarse y de sostener, porque el empleador, muchos empleadores han adquirido deudas para comprar máquinas y entonces esas deudas también tienen que pagarse y que nos tiren el pago de las deudas aquí a 3, 4 meses no soluciona el problema. Tiene que ser una posibilidad mucho más remota. Quería nomás agregar al respecto del tema de los bancos. Ese es uno de los mayores problemas para las MIPYMES, que los bancos no están preparados para darle un crédito a una microempresa, ¿verdad? Por el tema de la garantía que no tiene. Imagínate que el Banco de Fomento, vos le llamás y le pedís un préstamo para comprar un auto 0 kilómetros, pero al toque te da. Y no sabes ni si podés pagar. Ahí al día siguiente retiras. Pero yo llamo y quiero comprar una máquina que cuesta 50 millones nomás. Y me hacen todo el estudio, una carpeta, un bibliorato de documentos para ver si yo ese 50 millones puedo hacer. ¿Por qué te parece a vos que puede suceder eso? ¿Por qué es así? Sí, ellos son los técnicos, ellos son los aranduces, ¿verdad? De ahí. ¿Cómo es que no pueden solucionar esa parte? El Banco de Fomento ahora está entrenándose para dar préstamos a las microempresas. Nunca pudo dar porque no tiene experiencia. Nosotros presentamos el año pasado 50 carpetas de nuestros asociados, ni un préstamo nos salió, porque una sola persona veía las carpetas, imagínate lo que es eso. Ahora creo que otras instituciones le están ayudando para poder acelerar, pero igual nosotros no podemos estar esperando otro un mes. Ya terminó abril, apenas estamos en marzo, necesitamos ese oxígeno, ya sea para pagar salario, ya sea para comprar otra maquinita.
reactivar algo, qué sé yo, pero necesitamos ese dinero, ¿verdad? Y ellos todavía siguen pensando. Ahora dijeron mañana o el viernes se va a empezar a pagar, dijo, ¿verdad? Nosotros ahora presentamos 25 carpetas de asunción de las microempresas en crédito agrícola de habilitación. Nuestro medio es Viceministerio de MIPYMES. Ahí van las planillas, ahí van los documentos y de ahí va a pasar a crédito agrícola. Previo estudio nuestro ya, de los gremios. Nosotros ya fulano de tal, tanto, promedio tanto, ya le pasamos así. Ahora va a crédito agrícola, ellos tienen que volver a hacer un pequeño estudio y ahí me va a llamar para darme un 10 millones. El micro, 10 millones a 8 meses de gracia con 8% de interés. Ese por lo menos yo sé que voy a pagar en 24 cuotas o 36 cuotas después del préstamo. Pero el Banco de Fomento me da la posibilidad, si yo hago mediana, pequeña industria, 100 millones. Una tasa de interés 7%, que sería 7 millones más o menos en un año, ¿verdad? En abril del año que viene yo tengo que llevar mis 100 millones más los 7 millones. Y si yo no tuve trabajando durante todos estos meses, ¿de dónde voy a sacar esos 107 millones? Bueno, entonces ahí la solución es, pago los 7 millones y esos 100 millones me vuelve a refinanciar a 24.36, ya no es más en 7, ya va a ser seguramente 10 o 12. Entonces ahí está, para mí una trampa también eso. De todas maneras sigue siendo bajo la tasa de interés que un banco privado, sigue siendo bajo, pero igual es el dinero nuestro el que está ahí financiándose, ¿verdad? No debería de ser así. Tendría que, yo digo, bueno, vamos a darte 12 meses de gracia con 48 cuotas o 60 cuotas. Entonces yo ya estoy tranquila que dentro de 12 meses voy a empezar a pagar mi interés y luego cuotitas. Una microempresa jamás te va a poder pagar una cuota de 800, 900 mil guaraníes mensual. No te va a poder pagar porque es poco lo que se junta. Mínimo tiene que ser un 250, 300 mil guaraníes mensual. Ese tiene que ser la cuota para que el microempresario nunca termine, falte su pago, atrasarse ni nada de eso, ¿verdad? Entonces eso no hay en el banco. No hay, te ponen una cuota muy alta, vos pagás 2, 3 meses, después al final no podés más y ahí tenés que refinanciar. Viven de nosotros. Qué bárbaro, ¿no? Y ese tiempo de preparar la carpeta y que se presente al gremio de ustedes y después vaya al crédito agrícola de habilitación, ¿cuánto tiempo lleva? Y mira, nosotros después de la Semana Santa, que fue hasta el miércoles, estuvimos recibiendo todos los documentos de nuestros asociados, porque nosotros estamos haciendo esa gestión, ¿verdad? Porque son de yegros, mucha gente no conoce, no sabe cómo es el proceso. Y nosotros no queremos que también le agarre otra gente que le tenga que joder a esas microempresas. ¿Qué es lo que hacen? Compran ropa, venden dentro de su pueblo, ¿verdad? Pero tienen RUC, están pagando algo. Ese tipo de microempresario es despensa, una heladería, vende hielo, zapatero, ese tipo de microempresas son, ¿verdad? Y empezamos el lunes santo, empezamos a recabar toda la información. El lunes a la tarde nos pasó el Viceministerio de MIPYMES una planilla donde nosotros completamos toditos los datos, ¿verdad? Completamos todos los 25, pasamos eso al Viceministerio y hoy presentamos nuestras 25 carpetas con todos los documentos, hoy. Porque también no es que ahí al toque te pasan los documentos, lleva también su proceso, porque el contador, que esto, ¿Y la burocracia ahí en el crédito cuánto tiempo? Y ahora vamos a ver, esperemos que sea el jueves o el viernes. Esperemos, ese va a ser la primera foto del coronavirus que nos dieron el préstamo. Una pregunta para el doctor y también para la señora Guillermina. En salud, por ejemplo, estamos viendo reglas claras, un manual de procedimientos. Eso ya se está aplicando, ya se está poniendo en vigencia, ya todos sabemos cómo manejarnos. En economía hay muchísima incertidumbre todavía. ¿Qué le dirían al ministro de Hacienda si tienen la oportunidad de verlo así frente a frente, con la situación ya expuesta, empleos en riesgo en este momento? ¿Qué le pedirían? Yo le pediría al ministro de Hacienda que ponga las reglas claras y que diga, tenemos 10 bancos, tenemos 25 cooperativas, tenemos otras 10 empresas financieras. Y de esta forma vamos a unirles a estos 25 o 30 entidades financieras y todo esto van a dar a este porcentaje por este tiempo. A lo mejor no vamos a ganar nada, pero vamos a salvarnos. Después vamos a ganar, pero que la regla esté para todo, porque todas las cooperativas se callan, nadie dice nada, los bancos no dicen nada, Crédito Agrícola
más o menos se le obligó, por eso puso ya 8%, 24 cuotas, Banco de Fomento lo mismo, pero los bancos no escuchamos eso nosotros, ni la cooperativa. Entonces le diría eso, que le una a todas las entidades financieras y que ponga las reglas claras y que diga qué porcentaje y por cuánto tiempo. Entonces todos nosotros vamos a trabajar tranquilos. Eso le pediría al ministro de Hacienda. Doctor. Bueno, nosotros entendemos de que los dos ministerios que están ausentes en gran medida a este gran problema que tenemos son el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Trabajo. Porque el ministro de Hacienda, que es un tecnócrata por naturaleza, por su formación, Ortodoxo. un ortodoxo en la economía y entonces, ¿qué necesita un ministro de Economía? Escuchar de las otras áreas que componen la sociedad, la economía, para saber qué medida va a adoptar. Sí. Y nosotros hemos escuchado a la ministra de Industria y Comercio defendiendo el análisis de riesgo para otorgar los créditos, por ejemplo. Y eso para nosotros es una barbaridad, porque no se puede estar reivindicando el análisis de riesgo en una situación tan crítica como la estamos viviendo. La ministra de Industria y Comercio debe ponerse la camiseta del sector empleador y apoyarles. La ministra de Trabajo, quiero significar y saludarle a los abogados laboralistas también que nos estarán viendo en estos momentos, porque hemos trabajado muchísimo en esta cuarentena. Y no es precisamente para tratar de acomodar lo que dice la legislación para sostener a nuestros clientes, tanto empleadores y trabajadores, sino para tratar de explicarle a nuestros clientes mucho disparate que ha salido de parte del Ministerio de Trabajo y de las declaraciones de la ministra. Disparates que no se ajustan a la legalidad. Entonces, cuando una autoridad sale a decir, hace declaraciones que no se ajustan a la realidad, lo que hace es generar un conflicto en el sector laboral. Porque en principio decía, no vamos a aceptar ninguna suspensión. Van a presentar, pero vamos a rechazar todas, siendo la suspensión de los contratos una opción que tiene el empleador y que está en el Código del Trabajo. Sí, señor. Primero. Segundo, después decía, no vamos a tolerar que no se le pague salario. Si no se le hace trabajar, a todos se le tiene que pagar. El trabajador, por supuesto, que va a reclamar a su empleador que quiere cobrar salarios, porque la ministra de Trabajo está diciendo eso. Después decía, vamos a otorgar las suspensiones solamente a aquellos empleadores que pagan el 50% del salario y el 50% entonces que pague IPS. Una situación totalmente fuera de la naturaleza jurídica de las suspensiones de los contratos de trabajo. Y después dictan una resolución 500, donde dentro de los requisitos a las empresas grandes, no a las MIPYMES, nosotros hemos reclamado bastante para que se le ayude a este tipo de empleadores, porque sabemos que el 80% de la población laboral prácticamente están con ellos, ¿verdad? Sí. Entonces sacaron una resolución 539 que flexibilizó los trámites para este sector. Pero para las empresas grandes solicitan 3 años de balance, declaración de IVA del último año, su proyección económica de recuperación en el futuro, etcétera, etcétera. Que es de imposible cumplimiento en estos momentos, porque ni el Estado ni el mundo sabe cómo vamos a estar recuperándonos en la economía. Y le va a preguntar a un empleador cómo va a recuperar su economía. Yo tengo trabajadores a quienes asesoro del sector textil, que son 300 trabajadores que están dentro de un sindicato, que hoy día están siendo afectados. Y ese empleador no tiene mercado hoy día. Ni aunque produzca hoy, no tiene para dónde vender ese empleador. Bueno, yo creo que voy a cometer una infidencia. Esa es la situación de todas las empresas hoy, doctor, señora Guillermina. Una situación inevitable, inexorable por el camino que está marcando Salud Pública y que respetamos el criterio médico. Sí. Eso nos va a salvar la vida. Correctísimo. Excelente. Pero esa es la realidad, y quiero y reitero, cometo una infidencia, la realidad de todas las empresas, incluyéndonos como medios de comunicación. Sí. Porque nosotros somos una empresa que vivimos de la publicidad, menos 60% en este mes. El siguiente, el tercero. Sí. Entonces, si vivimos de eso,
¿qué nos va o qué nos espera a nosotros como medio de comunicación dentro de 3 meses? La imposibilidad de sostener al plantel trabajador. Por ende, la figura legal de la suspensión temporal del trabajo. Y si en el 5.º mes no recaudamos, apagamos la luz. Esa es nuestra realidad como todas las otras empresas. Sí. De ahí viene la necesidad, este pedido clamoroso al sector del Ejecutivo, del Estado, del Gobierno, de una necesidad de un oxígeno financiero a través de la banca pública, porque el sector privado no está en condiciones y no quiere, Sí. a una tasa que nos permita a nosotros recuperarnos a través del IPS para garantizar los puestos laborales. Eso estamos pidiendo, pero no hay respuesta. ¿Qué significa? Que en 5 meses acá va a terminar Canal 9, porque no hay manera de subsistir esta mediana, pequeña o grande empresa. Esa es la realidad, doctor. No, aparte que otra cosa, Carlos, 585 mil millones de guaraníes es lo que se aporta al IPS en concepto de aporte obrero patronal. Eso fue lo que recaudó IPS hasta febrero de este año, 585 mil millones de guaraníes. Estamos hablando de casi 80 millones de dólares al mes que recauda IPS. Con la cantidad de trabajadores que van a estar con suspensión de contratos de trabajo e incluso con pérdida de trabajo en algunos casos, IPS calcula, o sea, los técnicos del IPS han manifestado que van a recaudar muchísimo menos, o sea, prácticamente el 50%. ¿Eso qué implica? Que va a afectar al área médica, al área de salud, Sí, claro. porque a menor recaudación no va a tener posibilidad de Menor inversión. sostener a un área de médica totalmente Y colapsada. un sector vulnerable que no va a tener servicio de salud. Sí. Por ende, no va a tener tampoco jubilación y un efecto dominó. ¿Y dónde? ¿Y quién va a entrar de nuevo ahí? Entonces Eduardo? lo que El Estado. no, Exacto. entonces lo que quiero nada más significar es que acá, si no se sostiene el empleo, si no se sostiene con políticas crediticias, políticas de Estado para sostener a los actores que hacen al mercado, al mundo del trabajo, hasta las instituciones van a irse en picada. En la lógica. Pero el Banco Central tiene sus reservas. Porque dijeron que no van a tocar. Digo, no se toca. Sí. ¿Y para qué tener reserva? Y Yo en pe- mi empresa tengo una reserva para este tipo de contingencia, para eso es. Y ahí pues está el tema de los actores internacionales que tienen la capacidad y el Estado tiene la espalda y la garantía a una proyección de 10 años de poder acceder a esos préstamos justamente para sostener a las empresas y por ende que esa agua, ese chorro caiga para abajo, que es justamente el sector de empleados formales. Sí. Y por efecto dominó IPS, no va a tener salud, no va a tener salud IPS, por ende el IPS no va a poder pagar a sus médicos, van a ser más desempleados. Hay un montón de efectos dominó, por eso decía, reitero, la inacción va a terminar devastando al sistema Así financiero mismo. económico. Así mismo es. Bueno, doctor, aguardame un ratito, ya para ir cerrando también, hay tweet del doctor Mazzoleni. Sí. A ver si me ayudan, por Confirma favor. 13 casos nuevos confirmados de coronavirus hasta el momento. Hoy se llegó a casi 400 muestras. Sí. Se analizaron 379, 13 dieron positivo, 11 relacionados a casos confirmados de atención. 2 están sin nexo, 4 internados, el resto en aislamiento domiciliario. Con esto se llega a 174 casos confirmados. Fíjense ustedes, aumenta el número de testeos, Aumentan los casos confirmados. aumentan los casos. Claro. Bueno, doctor Eduardo Pérez David, un gustazo charlar contigo, gracias. Y bueno, esperemos que esto realmente haya un shock, haya una intervención, una bajada en línea por parte del Estado, de parte del Ejecutivo, para poder salvar estos puestos laborales. Y bueno, también esperemos que esa misma reacción vaya también para estas pequeñas empresas que están ahí ya en terapia intensiva, Sí. aguardando ese oxígeno o la desconexión. Exacto. Me acuerdo nomás el tema de los frentistas de Metrobús. Sí. Gente que ¿Te acordás? perdió todo, Sí. 30 años de Sí, ahorro. sí. Hay gente que hasta terminó con graves problemas de salud por una Sí. situación como esa. Hay gente que falleció, Carlos. Imagínate. por eso. Sí, Estamos a Y tiempo. toda Bueno. esa gente venía vaticinando, esto no Sí. va a funcionar, Sí. no va a funcionar. ¿Te acordás? Gente que perdió todo. Increíble. El ahorro de su vida, su empresa, su familia. Hay gente desgregada. A eso es lo que no queremos llegar, pero para eso tiene que haber un Estado que intervenga Sí. fuerte, macizo, con líneas claras, una bajada de línea.
Doctor, mismo. gracias. Señora Guillermina, también gracias por su... Gracias, Por favor, Carlos. gracias a ustedes por el ustedes. espacio también. Breve pausa, ya volvemos.